Antes que nada, pues quiero decirles que el día de ayer subí un documento con 6 ejercicios que sus mercedes deben desarrollar y consignar en el cuaderno y tenerlos preparados para subirlos a la plataforma de hoy en 8 días. Bueno, entonces, obviamente el día de mañana les volveré a recordar y la asignación va a estar abierta o la abriré la otra semana para que ustedes tengan tiempo, digamos, de desarrollarlos con calma, de realizarme preguntas y, y poder subirlos a la plataforma. Bueno, son 6 ejercicios de movimiento circular uniforme. Eh, Vamos a realizar unos ejercicios que son similares y van a servir de apoyo para que ustedes puedan utilizar al momento de desarrollar la guía. Bueno, entonces vamos a observar el primer ejercicio. Entonces el primer ejercicio me dice que el movimiento circular uniforme uno lo aplica cuando, no sé si ustedes han visto las competencias de automovilismo de Fórmula 1 o de la NASCAR o ese tipo de eventos automovilísticos. Entonces, el movimiento circular uniforme se aplica cuando ellos, digamos, están en una carrera, un motociclista, un ciclista, entran van a una velocidad muy fuerte y tienen que hacer un giro, ¿sí? Entonces ahí se involucra mucho lo que llamamos una aceleración centrípeta, ¿sí? Es una fuerza que lo va a tener a uno, digamos, como estable, de tal manera que al momento de girarse a la dirección a la que sea, pues con la velocidad que uno va, no salga, digamos, despegado hacia la pared opuesta. Un ejemplo, si estoy girando hacia la izquierda, no salga volando hacia el lado derecho. Entonces, vamos a desarrollar un ejercicio que dice un automóvil de Fórmula 1, ¿sí? Un automóvil de Fórmula 1 tiene una rapidez constante. Tiene una rapidez constante de 110 kilómetros por hora. De 110. Cambiémosle y no, sí, de 110 kilómetros por hora. De 110 kilómetros por hora. Al entrar a una curva, al entrar a una curva, concentro, concentro a 0,6 kilómetros. Sí, entonces, un automóvil de Fórmula 1 tiene una rapidez constante de 110 kilómetros por hora. Al entrar a una curva con centro a 0,6 kilómetros, ¿sí? Se genera una fricción. Se genera una fricción con los neumáticos. Se genera una fricción con los neumáticos que mantiene estable el automóvil. ¿Listo? Entonces se genera una fricción con los neumáticos, la cual, digamos, esa fricción es la que va a mantener estable al automóvil cuando esté dando la curva. ¿Sí? Pero digamos, esa fricción no puede superar 1,75 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de tal manera que la fricción con los neumáticos que mantiene estable al automóvil siempre que no supere los 1,75 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, un automóvil de Fórmula 1 tiene una rapidez constante de 110 kilómetros por hora. Al entrar a una curva con centro a 0,6 kilómetros, se genera una fricción con los neumáticos que mantiene estable el automóvil siempre que no supere los 1,75 metros sobre segundos al cuadrado. Mi pregunta es, ¿el automóvil de Fórmula 1 dará la curva con normalidad?
Sí, o sea, ¿será que a esa velocidad que va el automóvil, al entrar a esa curva con centro a 0,6 kilómetros, ¿sí? ¿Será que va a dar la curva de manera estable o el carro va a salir, digamos, volando hacia otro lugar? ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar este tipo de ejercicios? Cuando la pregunta no es tan explícita, sino tenemos que interpretar muy bien el ejercicio. Entonces, quién me puede decir qué es lo que me están preguntando a mí ahí exactamente? Porque pues como les digo, no es muy explícito lo que nos están pidiendo. Entonces, leyendo el ejercicio, ¿qué creen ustedes que nos están pidiendo determinar para saber si el carro da o no da la curva con normalidad, por favor? ¿Alguien tiene, digamos, alguna noción? Chicos, ¿alguien sabe, alguien, digamos, eh, puede observar qué es lo que nos están pidiendo en este ejercicio? O sea, ¿cómo solucionar si el Fórmula uno va a dar la curva con normalidad? ¿Alguien sabe qué es lo que nos están preguntando en este ejercicio, por favor? La rapidez tangencial, La rapidez tangencial. Por qué la rapidez tangencial? porque en el enunciado me dicen que si no supera cierta velocidad, el carro pues da la curva de forma estable. Bien, entonces digamos ahí tú ya tienes una cosa clave. Tú me dijiste que si no supera una velocidad, ahora les pregunto, metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué magnitud es? Aceleración Aceleración. centrípeta. Ah, entonces nótese, siempre que no supere esa aceleración, o sea que si yo tengo el dato de la velocidad, o bueno, en ese caso, esa rapidez constante es la misma rapidez tangencial o velocidad tangencial. ¿Listo? Si yo tengo esta velocidad, tengo el radio de curvatura y me están diciendo, venga, la aceleración no puede superar eso. Si yo tengo esta velocidad y este radio, ¿será que yo puedo hallar la aceleración a la que va mi carro Fórmula uno y determinar si va a salir a volar o va a dar la curva con normalidad? ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí, señor. Entonces, en este momento, qué nos están pidiendo hallar? ¿Cuál es el dato? Sí, a la curva con normalidad, ¿no? Sí, pero digamos, a ti no te están diciendo halle la velocidad angular, halle tal cosa, sino nos están diciendo dará la curva con normalidad. Si yo quiero saber si da la curva con normalidad, ¿qué dato debo hallar? Aceleración. La aceleración, muy bien, muy bien. Hágame el favor. Antes que, digamos, que yo quiera hallar la aceleración centrípeta, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos observar en los datos que nos están dando? La velocidad está en kilómetros por hora, la debemos convertir a... A metros por segundo. Muy bien, muy bien. Y también tenemos el radio de curvatura que está a 0,6 kilómetros. Nosotros tenemos que manejarlo en metros, ¿no? Entonces también tenemos que hacer ahí un cambio de unidades. ¿Será que con esos dos datos yo puedo hallar la aceleración centrípeta, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces háganme el favor y me dicen cuántos son 110 kilómetros por hora en metros por segundo, por favor.
Son 30 metros por segundo. Entonces, la aceleración centrípeta vendrían siendo 30,55 metros sobre segundo, ¿no? Tomando los decimales. 55 metros por segundo. Muy bien, listo. Entonces, miren la condición que yo estoy colocando acá en un primer momento antes de solucionar el ejercicio. Entonces, como no es tan explícito, digamos, el ejercicio donde me diga, halle la velocidad, halle la aceleración, no me están dando una condición. La fricción siempre que no supere los 1,75 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo voy a colocar esa condición acá. La aceleración centrípeta va a ser estable siempre y cuando sea menor estricto, no menor o igual, menor estricto, menor a 1,75 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, que si al momento de hallar la aceleración de este carro que va a esta velocidad con este radio me supera este valor, por ende el carro, digamos, no va a estar estable al momento de dar el giro, lo que va a hacer es chocarse. ¿Listo? Entonces me dicen que la velocidad es igual a 30,55 metros sobre segundo. ¿Todos llegaron a ese dato, por favor? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Caso digamos que alguien tenga alguna dificultad, por favor me lo hace saber. Siguiente, el radio de curvatura, pues tenemos que pasarlo de kilómetros a metros, pero pues este sí es muy sencillo. ¿Cuántos son 0,6 kilómetros en metros? 600 metros. 600 metros, perfecto, chicos. Ahora les pregunto yo, ¿cómo hago para hallar la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado Velocidad al sobre radio. cuadrado sobre el radio. Muy bien. Entonces vamos Velocidad al a... cuadrado sobre el radio. Muy bien, sí, señoritas. Entonces vamos a colocarla acá. Entonces, la velocidad tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a colocarla aquí al cuadrado. La velocidad son 30,55 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces 30,55 al cuadrado. 30,55 al cuadrado. Sobre el radio de curvatura que ustedes me dijeron que era 600 metros. ¿Sí? Entonces, 2 metros al cuadrado con el 2 metros al cuadrado del numerador se van a cancelar con el metro del denominador y solo me va a quedar 1 metro y me va a quedar sobre segundos al cuadrado. Entonces me va a quedar la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto da 30,55 al cuadrado dividido en 600, por favor? 1,55. 1,55, ¿cuál es la tercera cifra decimal? Mayor a 5, 5. 5, listo, entonces dejémoslo en Es 5, es 5. 1,55 metros sobre segundos al cuadrado, porque pues estoy hallando una aceleración. Ahora les pregunto yo, ya con este dato podemos responder la pregunta. ¿El Fórmula 1 dará la curva con normalidad? Sí. Sí, porque la aceleración que va a producir en ese momento a esa velocidad con ese radio de curvatura va a ser de 1,55 y me están diciendo la aceleración centrípeta va a ser estable siempre y cuando sea menor. ¿Listo? Siempre y cuando sea menor. Entonces, hasta este momento, em, ¿qué preguntas tienen, muchachos? Digamos, para mí digamos como que lo más difícil de solucionar ese ejercicio es como interpretar qué es lo que nos están pidiendo. O sea, saber qué nos estaban pidiendo hallar la aceleración. Pero más allá de eso, ¿alguien tiene algún problema, digamos, en cuanto a lo operacional? ¿No les da algún valor? ¿No llegaron a la misma solución? ¿No entendieron de dónde salió algún número, algún término? Por favor. Alguien que tenga alguna pregunta.
¿No? ¿Quedó claro? ¿Sencillo? Listo, chicos. Entonces yo les cambio el problema. ¿Será que a esa misma velocidad, o sea, el carro Fórmula 1 va a ir a esa misma velocidad, pero el radio de curvatura ya no es 0,6, sino es 0,4? Les pregunto, ¿el Fórmula 1 dará la curva con normalidad? Por favor, respondan. Va a la misma velocidad, lo único que cambió fue el radio de curvatura, ahora es 0,4. ¿Cuál es la pregunta, profe, la misma? Sí, la misma. El único dato que cambié fue 0,4 kilómetros, Ah, que es el radio de curvatura que da, digamos, que tiene el giro. Entonces les pregunto, Y si va a esa misma velocidad, pero el radio de curvatura es menor, ¿el carro dará la curva con normalidad, chicos? no, no, No la da, no. profe. Señor. ¿Qué pasa, profe? no. ¿Se pasa? ¿Cómo Sí, hicieron para da saber? 2,33. O sea, ustedes lo que hicieron fue coger esta Fue lo fracción. mismo, pero por 400. Muy bien, o sea, lo que hicieron fue, bien, bien. O sea, lo que hicieron fue coger este dato y en vez de colocarle los 600, le colocaron pues los Hicimos el 400 metros. 400. Sí. ¿Y cuánto les da como resultado, perdón? 2,33 metros por segundo al cuadrado. Listo, 2,33 metros sobre segundos al cuadrado. Saben que no, o sea, mejor dicho, ese carro va a salir a volar. Entonces les preguntan a ustedes, venga, si va a esa velocidad, el piloto necesita saber en tiempo real, así en ese momento les dice, listo chicos, ¿cuál es la velocidad mínima a la que yo debería ir para que al momento de dar esa curva yo no salga a volar? O sea, salga y me choque. ¿Cuál sería la velocidad mínima que debería llevar yo para poder dar esa curva con total normalidad? Entonces, ¿cómo lo podríamos hallar? Pues, A ver, voy a borrar este pedacito de acá. Bueno, sería 9,32. Listo, entonces te pregunto yo, ¿cuál sería la velocidad mínima? ¿Sí? Sabemos la aceleración máxima que podemos obtener, ¿cierto? Sabemos el radio de curvatura y me están pidiendo hallar la velocidad mínima que podría tener en ese caso. ¿Qué ecuación puedo utilizar? ¿Será que puedo utilizar la misma que utilicé para hallar la aceleración centrípeta? sí, sí se puede. Si se puede, entonces les pregunto yo, la aceleración centrípeta, ¿cuál debería ser? ¿Cuál es la máxima aceleración centrípeta que yo puedo obtener? 1,75. Muy bien, o sea que yo aquí de una vez condiciono, yo digo 1,75 es el mayor resultado que me puede dar, o sea, esa es la aceleración. ¿Y la aceleración es igual a qué? La aceleración centrípeta es igual a qué? A la velocidad sobre... La velocidad al cuadrado sobre Sobre el radio. el radio, ¿no? Entonces, pero el radio también lo tenemos, ¿no? Son 400 metros. ¿Cierto o falso? Sí, Sí, entonces vean, lo que yo hice, o sea, lo que ustedes hicieron en un primer momento fue coger la velocidad, reemplazarla, coger el radio, reemplazarlo y hallar la aceleración centrípeta. Entonces ustedes me dijeron si iba a dar la normalidad o no lo va a hacer. ¿Listo? Nos dimos cuenta de que el carro iba a salir volando a esa velocidad. Entonces, lo que yo hago es decir, en vez de hallar la aceleración, pues voy a poner el resultado de la aceleración máxima que yo podría obtener, ¿no? Coloco el radio de curvatura, que es el que me están pidiendo, y dejo la variable de la velocidad ahí como incógnito. Y lo que hago es despejar, ¿no? Entonces yo digo, la velocidad en este caso, v, sería igual a qué. Entonces, el 400 se está dividiendo, pasa al otro lado a... profe, sube al cuadrado, ¿no? No, 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 no. Primero pasamos las cosas, digamos, el 400 que está dividiendo lo paso a multiplicar, ¿vale?
Y el cuadrado de la variable pues pasa a ser la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Que es lo que su merced me está diciendo. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, vea, lo que hice fue pasar el 400 al otro lado a multiplicar al 1,75 y el resultado de esa multiplicación la encerré entre paréntesis y le coloqué la raíz cuadrada por fuera. SQRT significa raíz cuadrada. ¿Listo, muchachos? Por si ustedes algún día en algún programa necesitan utilizar raíz cuadrada, colocan SQRT. O si no, pues entonces coloquemos mejor el símbolo. No sea que se nos olvide alguna cosa. Entonces la variable velocidad quedaría así despejada, ¿cierto? Ahí está bien despejada. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la velocidad que resulta de esta operación, por favor? 8,77. 700, ¿no? Pero 700 le sacó la Se raíz le saca cuadrada, raíz, ¿no? 26,46. 26,46 a mí también. Sí, profe. 26,46 ¿qué? Metros por segundo. Metros sobre segundo. Muy bien, listo. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen, por favor? Porque pues digamos hemos implementado, Profe, dígame. no se puede dejar expresado como raíz. Como raíz, como bien decía, digamos en las fases anteriores, la facilidad que nos da la física es que como podemos aproximar, entonces sí necesitamos esos datos un poco más, digamos, decimales. Tenemos que hallar la raíz. Si estuviéramos en álgebra, en cálculo, lo primordial es dejarlo en simbología, como su merced dice, con la raíz cuadrada. Pero en física tenemos la facilidad de aproximar. Entonces siempre tenemos que, digamos, hallar el dato. Hacemos la multiplicación y le hallamos la raíz y lo aproximamos, ¿listo? Lo mismo que nos Listo, pasaba profe. con los radianes, ¿sí? En cálculo lo mejor es dejar el símbolo pi, pero en física sí lo mejor es operarlo y aproximarlo, bueno. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿alguna otra pregunta, digamos, del desarrollo que hemos hecho acá? Hemos trabajado solo con la ecuación de la aceleración centrípeta, ¿sí? Pero en vez de hallar la aceleración como hicimos en un primer momento, estamos hallando la velocidad mínima a esa velocidad y con ese radio de curvatura. Pero chicos, les pregunto yo, 26,46 metros sobre segundos, ¿tiene sentido? O sea, un carro de Fórmula 1 que va a 110 kilómetros por hora. ¿Sí tiene sentido esa, digamos, así como está expresada esa respuesta, sí tiene sentido o no? ¿No les genera ninguna pregunta al saber la velocidad es 26,46 metros sobre segundos? ¿No creen que hace falta algo más para, digamos, como que esa solución entre dentro del contexto de los automóviles de Fórmula 1? Ahí me hace falta algo, porque en realidad yo no sé la velocidad a la que tiene que ir. ¿Qué pasaría kilómetros por hora? Muy bien, ¿cuánto da 26,46 metros sobre segundo en kilómetros por hora? Noventa y cinco punto 26 kilómetros por hora. Entonces hice la conversión así, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto te dio? Disculpa. 95.26 kilómetros por hora. Kilómetros sobre hora. Ahora sí, ¿tiene más sentido esa respuesta de un carro que iba a 110 kilómetros por hora
tuvo que reducirlo a 95,26 para dar el giro, ¿cierto? Digamos, como que ya entra dentro del contexto, ya es mucho más familiar porque es imposible que un carro que vaya a 110 se baje de una vez a 26, ¿sí? Pero no tengamos en cuenta las magnitudes, entonces por eso, digamos, era mi pregunta. Entonces, noten la diferencia, digamos, del piloto, la diferencia que tiene que hacer con la velocidad de acuerdo al radio de curvatura. O sea que si ustedes se fijan, el radio de curvatura influye mucho, digamos, en el caso de un piloto de automovilismo, ¿sí? O sea, es una de las aplicaciones que tiene el movimiento circular uniforme en la vida real. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos aquí fue determinar si un carro a cierta velocidad podía estar estable al momento de entrar a una curva. En caso de que no fuera estable, hallar una velocidad, digamos, a la que fuera una velocidad máxima a la que el carro pudiese ir, digamos, de manera estable. Pero como yo les dije que tenía que ser menor estricto a 1,75 y aquí lo igualamos a 1,75, pues obviamente, si el señor va a 95,26 kilómetros por hora, también va a salir a volar. Tendríamos que reducirle una milésima, ¿no? Pero pues el ejercicio me pide es eso, como la velocidad máxima. La velocidad máxima es esta. ¿Alguna pregunta, por favor? Quiero que, digamos, cualquier duda que tengan, me lo digan. ¿De dónde salió tal número? ¿Que no encontraron el resultado? ¿Que no lo obtuvieron? ¿Algún cambio de magnitud? ¿Alguna cosa que no hayan, digamos, escuchado? Por favor. Profe, ¿usted que si va más rápido es más estable? No, no, mira y verá. La respuesta me está diciendo que si va a 95,26 kilómetros por hora, va a ser estable al momento de entrar a una curva que tenga 400 metros de radio, digamos el radio, ¿sí? Sea 400 metros. Más bien, que si el radio es mucho más grande, el automóvil puede ir a mayor velocidad sin ningún miedo de salir a volar. Porque en el primer momento teníamos 0,6 kilómetros y ustedes me dijeron, profe, a esa velocidad el carro va a girar estable, ¿sí? Entonces, si yo sigo alargando el radio de curvatura, el carro puede aumentar su velocidad porque pues la curva no va a ser tan pronunciada, tan cerrada. En cambio, cuando ustedes tienen un radio de curvatura muy pequeño, es cuando nosotros le llamamos a esas curvas cerradas, las curvas que son como en carretera le dicen curva peligrosa, es porque el radio de curvatura es muy pequeño. Por eso los automóviles deben bajar la velocidad para poder dar el giro de manera estable, o si no, pues uno saldría y se estrellaría. Bueno, Ah, ok, listo, profe, listo, gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a este ejercicio? Ese ejercicio es muy similar a uno de los que está en la guía, entonces por eso quise, digamos, quise relacionarlo acá. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, chicos? ¿O podemos, digamos, pasar al siguiente? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más sencillo, pero como les dije, pues la idea es, digamos, que estén dentro de contextos de la vida real. Em, ¿cuántas personas tienen un microondas en su casa o han utilizado un microondas? ¿Alguna vez en su vida alguna persona ha utilizado un microondas, sí? Sí, señor. Sí. Entonces yo les pregunto, digamos, pues obviamente si ustedes colocan muy poquito tiempo, el calor que va a generar pues en el producto que tenga dentro del microondas, pues de acuerdo al tiempo se va a calentar o de acuerdo a los giros, ¿sí? Porque no es lo mismo que se quede quieto a que esté girando, ¿no? Entonces, ese problemita dice así, ¿cuántas vueltas dará el plato de un microondas en 2 minutos? ¿Cuántas vueltas dará un plato de microondas de micro?
¿Cuántas vueltas dará un plato de microondas? Cambiémosle los datos. En 5 minutos. En 5 minutos, si gira a 4,5 radianes sobre segundo. Ese es mi ejercicio. ¿Cuántas vueltas dará un plato de microondas en 5 minutos si gira a 4,5 radianes sobre segundo? Ese es mucho más sencillo porque pues ya directamente nos están diciendo que debemos hallar, ¿no? Entonces, por favor, tómense unos minuticos a ver qué resultado ustedes obtienen. Chicos, le voy a